Bloque del Jardín de los Presentes y bueno, ya aquí tenemos a nuestro ilustre invitado, nuestro querido profesor. Yo le digo querido profesor porque fue profesor mío en Artilaria. Hicimos alguna, como alumno fui por supuesto yo a aprender junto a Fernando Pau y el señor Alfredo Rosso que nos acompaña de estos talleres de rock tan importantes y tan lindos que había en ese lugar. Alfredo Rosso, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Felicidades por el nuevo ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre me alegra cuando un programa comienza un nuevo ciclo, me siento identificado y me siento bien. Sí, a vos también te gusta mucho también esto de andar por las radios alternativas, por el mundillo underground todavía, que seguís disfrutando muchísimo. No solo también la radio, sino también bandas, porque sos de seguir descubriendo y viendo bandas que nos recomendás y que después todos disfrutamos. Bueno, es lo que a uno lo mantiene más o menos vital. Claro. No digamos joven, pero vital. Sí. Jovial. Y eso cuando alguien te quiere decir que te quiere hacer un piropo, viste, y ya pasaste, estás del lado equivocado de los 50, te dices, se te ve jovial. Se te ve jovial, se te ve bien. Y eso por carácter transitivo quiere decir también que el rock goza de buena salud. Pero por supuesto, sí, más bien. Viste, como yo a veces escucho también que viste que el rock murió, que ya no es más lo mismo, que no. Y uno cuando recuerda a Miguel Abuelo, que no pierde vigencia nunca, por ejemplo, digo. Luca Prodan, cuando uno descubre bandas también de la mano de Alfredo Rosso, como Los Espíritus, como yo en lo personal Acorazado Potemkin, ¿no? Digo, me parece que el rock goza de buena salud y bueno, digo, esto es algo también que siempre vos, Alfredo, lo resaltás todo el tiempo. Igualmente hay que decir que la pregunta sobre la muerte del rock o sobre la decadencia o sobre nunca podremos repetir lo del pasado es como una tara que llevamos adelante. ¿Viste esas cosas que nunca pensás? Que repetís como ganso, porque a mí me pasa. Y es como una falsa religiosidad, la sensación de que te caíste de un estado de gracia, de una especie de paraíso, comiste una manzana equivocada, te caíste y no vas a poder volver nunca. Es como esos tipos que te dicen, no, yo no creo en nada, pero crees en eso, crees en haber caído de un estado de gracia y no poder recuperarlo nunca. Y es una falacia terrible. Por otra parte, cuando alguien dice, porque decir la música de ahora nunca podrá ser como la de antes, es casi una metáfora como decirle a tu hijo, nunca serás como yo, nunca me podrás superar. Y es una forma de filicidio. Claro. O sea, no le estás matando literalmente, pero le estás matando sus ilusiones, su capacidad de crear. ¿Cómo le puedes decir a un pibe que está haciendo música, que está haciendo buena música, 18, 19, 20 años, mira, vos tocás si querés, pero nunca vas a superar a fulanito, menganito y sutanito? Y estoy escuchando últimamente mucha gente de mi generación, o un poquito más joven, un poquito más grande también, que se prenden en esa. Totalmente. Pero cuando dicen, yo no escucho nada, lo que me escuchan me parece una porquería, lo que escuchan es generalmente lo mismo. Están escuchando lo que el Indio Solari llama rock cortesano. Es decir, están escuchando las mismas radios de siempre, pasando la misma música de siempre, de grupos que ya de alguna manera tienen una fórmula, porque son esos grupos que siguen un cierto escalafón. Que están acostumbrados, por ejemplo, a hacer un disco igual al anterior para no decepcionar a su inmensa masa de fans. Claro. Y eso es un tema también, ¿no? Por eso te digo que existe un rock terriblemente creativo, pero es de gente que no ha apostado a ese modelo de vida. ¿Por qué tenés que ser famoso? Pensemos un poquitito de eso. Perdamos 2 minutos para analizar esto. ¿Por qué tenés que ser famoso? No es una... Hay gente que me dice, ¿y si es tan bueno ese fulanito que vos me decís, por qué no es más famoso? ¿Por qué tiene que serlo? O sea, pongámonos en claro, nadie hace un disco para no venderlo. Totalmente. Nadie escribe una nota para que no se lea, ni escribe un libro para no venderlo. Pero vos podés decir, bueno, ok, yo quiero que mi música se conozca un poco más, pero no al precio de que me hagan hacer las cosas que no quiero hacer. No quiero salir en un programa de payasos donde se rían de mí y me tomen el pelo. No quiero ir a un programa de televisión donde ya el contexto haga que yo me vea como un boludo. No quiero que se manosee lo que yo hago, porque lo que yo hago tiene valor, lo que yo hago tiene santidad, tiene la santidad de la expresión personal. Entonces, en esos términos, no quiero ser famoso. Claro. Por supuesto que quiero tener más plata de la que tenía antes, o quiero tener una... En realidad no es más plata, es... todos queremos tener un techo sobre nuestras cabezas, ropa
como decía mi querido amigo Fernando Basauro, que me tape mis vergüenzas. Sí. Y algo que llevarme a la boca todos los días y que darle a mis hijos y a mis seres queridos. Eso es cierto. Pero hay gente que no tiene como ambición que sus chosnos vivan de lo que ellos acumularon sobre la tierra, ¿entendés? Porque la gente piensa, no, importante es el tipo que es famoso, que ya la hizo, claro, que ya él, sus hijos, sus nietos están salvados para toda la cosecha. ¿Qué clase de vida es eso? ¿Qué tiene que ver eso con el arte necesariamente? Por supuesto que hay grandes artistas que han acumulado cuantiosas fortunas. Una cosa no va reñida con la otra. Pero si ya te lo planteas como obligación, estás jodido, ¿viste? Claro. Mencionaste a Alfredo al Indio Solari, por ejemplo, ¿no? Y hace poquito, hace unos días, una nueva misa, una nueva multitud se acercó ahí esta vez a Tandil. Vos a Los Redondos los conocés desde el comienzo y has transitado junto con ellos también ese camino hacia la masividad. ¿Cómo entendés vos el fenómeno Indio Solari, el fenómeno ricotero, de esto de la gente, de movilizarse? ¿Qué sentís que la gente va a buscar un show del Indio Solari hoy, por ejemplo? Mira, yo creo que cada generación que ha vivido en este país ha sufrido en los últimos, yo diría, no sé, varias generaciones ya, ha sufrido diferentes tipos de exilios y diferentes tipos de marginaciones no necesariamente vinculadas a lo económico, pero incluyendo lo económico. Marginaciones de tipo, vamos a crear una sociedad, vamos a entrar en el primer mundo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Ese era un latiguillo de los 90s. Bueno, los latiguillos han cambiado, pero siempre básicamente significan un país para pocos. Y un país para pocos no solo en lo económico, sino en lo cultural, sino en lo espiritual también. Porque vos te quedás afuera de un montón de cosas. Y de repente aparece una mística, un género cultural, musical, puede ser también teatral, pues, porque en este momento hay un montón de teatro fantástico. Muy cerca de acá está Timbre 4, por ejemplo. Existe todo un fenómeno artístico y Los Redondos, para mí, son un fenómeno incluyente. Y nunca se lo propusieron, nunca dijeron síganme. Claro. Sino que yo creo que le proporcionaron a un montón de personas la sensación de una especie de estado alternativo. Un estado de inclusión verdadera, de inclusión sin verso, donde toda esa gente podía tener una sensación de comunidad, tener una sensación de igualdad con sus pares. Y bueno, en ese contexto pasaron las cosas que pasan en toda comunidad. Se generaron romances, se rompieron otros, se generaron familias, se generaron amistades, se generaron nuevas gestiones barriales. Vengo de Montevideo y el esposo de una escribana, amiga, un tipo de una posición envidiable, estaba mortificado porque no podía ir a Tandil, por ejemplo. O sea que tampoco es un tema, por eso yo quiero que no lo vinculemos necesariamente con lo económico, ¿viste? Porque si no caemos en ese viejo prejuicio de Los Redondos, ¿viste? Se radiaron de negrito, que es terrible, porque este país en muchos aspectos es xenófobo. Totalmente. Y eso es doloroso. Como un ricotero de la primera hora te digo que yo amo todas las etapas de Los Redondos. Amo la etapa hipermasiva y por extensión de Los Redondos que eran y que siguen siendo. O sea, el Indio por un lado, Sky por el otro, y los queridísimos Dawi, Semilla, Bucchiarelli, Walter. Y los anteriores también, porque estoy hablando del Tito, estoy de Fargo, estoy hablando del Piojo, Ávalo, estoy hablando de Willy. Y yo creo que esa mística continúa, ¿entendés? Entonces, cuando yo veo 160.000 o 170.000, ya no sé cuánto fueron a Tandil, vi una foto aérea, no lo podía creer. Y me emociono, ¿qué querés que te diga? Claro. Y después están los negadores, está la gente que tiene que basurear y enmerdar todo. En francés hay un término que me encanta, que cuando alguien te dice tu es un emmerdeur, sos un enmierdador, es fuerte, pero hay muchos enmierdadores acá. Que y no las redes sociales, sobre todo, ¿no? Que no pueden ver, que tienen que, ya por poco lo hacen al Indio, viste, dueño de esta cosa que tiró cianuro, cualquier cosa. Sí. Cualquier verdura, y ahí hay mucho de envidia, hay mucho. Bueno, la revista Forbes, ¿te acordás que también salió con esa idea de la fortuna en dólares de Solari? No sirve para nada. Por eso que no aportan nada, seguramente. ¿Entendés? No tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. Alfredo, este fenómeno también se emparentó mucho con Jerry García y los Grateful Dead, ¿no? Esto de la gente. Sí, hay un punto de contacto. Yo no creo que en el caso de los Grateful Dead sea tanto una sensación como de pertenencia por marginación de afuera. Claro. O sea, porque te sacan de un lugar.
Ojo, no todos los que van a ver a Los Redonditos tienen esa sensación. Yo lo que te quiero decir es que en un momento dado, en los 90, se produce un crecimiento exponencial que tiene mucho que ver con eso. Totalmente. Pero no quiere decir que todos los fans vengan por ese lado. Claro, claro. En el caso de los seguidores de los Grateful Dead, se origina como el crecimiento de una generación alternativa en Estados Unidos, de la contracultura de los 60s. Esa contracultura se afirmaba en pibes y pibas que se oponían a la guerra en Vietnam, querían tener decisión sobre sus planes de estudio, no estaban muy de acuerdo con el mundo hipercapitalista de sus padres eran los que habían peleado en la Segunda Guerra Mundial, y los pibes y pibas no querían ir a pelear a 10.000 kilómetros supuestamente para detener el comunismo, entre muchas comillas. Y además tenía que ver también con cosas que nosotros ahora damos por sentadas porque se nos han dado casi desde el cielo, pero no vinieron del cielo, no siempre fue así. La revolución sexual. En épocas previas al SIDA, hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, se produce una liberación de los cuerpos que estaban muy atados, porque en los 50 existía un gran estigma con el tema del sexo prematrimonial y toda esa historia. Hoy en día mueve a gracia lo que yo estoy diciendo, pero en ese momento era muy en serio. Aparece la píldora anticonceptiva y bueno, ya la cosa cambia, pues ya no tenés el estigma de necesariamente de un embarazo no querido. No es tan así en realidad, pero grosso modo hubo un cambio. Cualquier chica que vivió los 60 te podría decir que en realidad el cambio benefició para variar mucho más a los chicos que a las chicas. Y tienen razón. Pero indudablemente respecto a la década previa hubo un crecimiento, hubo un desarrollo en muchos aspectos. Los jóvenes lo que querían fundamentalmente en los 60 era dejar su marca sobre el mundo. No ser una réplica de lo que habían sido sus padres, sus maestros, el gobierno, las figuras de autoridad. En algún momento esa generación de los 60 se dio cuenta de que cada uno de nosotros somos personas irrepetibles y que si vos seguís el modelo de alguien que te quiere marcar la vida según sus designios, en una palabra, te jodés. Y si te das cuenta tarde de eso, te jodés más todavía, porque ya no lo podés cambiar. Claro. O sea, mejor que te des cuenta a los 18 años. Y eso le pasó a esos pibes y esas pibas. Inspirados por los escritores beatniks, inspirados por el primer rock and roll, inspirados por el segundo rock and roll, el de los años 60, de los Grateful Dead y todo eso, empezaron a desarrollar una idea de una vida propia. Y toda esa manifestación artística, manifestaciones concretas en las calles, el rock, la pintura, el teatro, el nuevo cine, el cine de Easy Rider, por ejemplo, y todo eso se llamó globalmente contracultura. Entonces los Grateful Dead son un poco fogoneros de esa contracultura y también consecuencia de esa contracultura, porque ellos lo vivieron, ¿entendés? Intérpretes de esa contracultura. Los Grateful Dead, los Jefferson Airplane, Country Joe, The Fish, Spirit, un montón de bandas de la zona, los Doors, un montón de bandas de Los Ángeles y de San Francisco. Pero los Dead tenían un carisma especial y eso hizo que masas de gente lo empezaran a seguir a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, como pasa con nuestros queridos Redondos, colectiva e individualmente. Claro. Alfredo, ya que estabas hablando de esto, ¿no? De esta transformación, se puede decir que Argentina es dentro de los 3 países del mundo donde más rock se transpira y se genera. Tenés Inglaterra, Estados Unidos y ahí está Argentina, representado por Buenos Aires más que nada, ¿no? Representado yo creo en todo el país ahora, ¿no? Sí, claro. Porque yo confieso que trato de interiorizarme un poco de lo que sucede en el interior, pero a veces hay que reconocer un cierto porcentaje de malinchismo en el hecho de que sepamos primero cuándo sale un disco en Manchester que cuando sale en Rosario. Pero eso se está lentamente rectificando. Empezamos a ser un poco más federales. Por lo menos yo trato de serlo en mis programas cada vez más. Todavía no lo hago bien, pero voy a mejorar. Y entonces creo que sí, que somos una usina de rock muy importante. Puestos a competir, no sé. Sé que hay mucha música importante, por ejemplo, en Uruguay. En Uruguay en este momento, si vos comparás la cantidad de músicos que hay por la cantidad de habitantes, no lo podés creer. Y lo digo con conocimiento de causa porque tienen la bondad de invitarme desde hace 13 años al certamen Graffiti, que les da premios a los mejores músicos del último año, a los mejores discos del último año. Y cada vez hay más discos para escuchar.
Claro. Empezamos con 40 o 50, ahora hay 300. Y yo digo, ¿de dónde salen todos estos tipos y tipas? Entonces, y hay una música muy buena en todos los géneros. Entonces Uruguay es un caso. En Chile hay muy buena música. Me cuentan, no estoy al día, pero me cuentan que en Colombia hay muy buena música vinculada al fenómeno rockero. Porque yo hoy en día me gusta hablar en términos de cultura rock. Porque a mí me encanta La Chicana, me encanta Tonolec, me encanta Omar Gianmarco. Es decir... El mestizaje, digamos. Me gusta el mestizaje, siempre. Claro. Siempre me gustó. Y siempre lo tuvimos. Mirá, en el disco que yo ahora les traje, que es una primicia, que se llama... Estamos buscándolo hoy para pasar algún tema. Rock argentino en estado sinfónico. Es un proyecto de un músico argentino llamado Gustavo Gregorio, que tocó con Morris, que fue en algún momento plomo de el primer Almendra. O sea, fíjate cuántos años. Ahora es un músico consumado, un músico hasta de conservatorio. Claro. Hace años que pasó por España, pasó por Estados Unidos, pasó por Japón y volvió con esta idea de agarrar algunos clásicos de nuestro rock y transformarlos, ponerles una orquesta detrás. Consiguió una orquesta de Kiev, nada más y nada menos. Y grabó con Miguel Cantilo, Emilio del Guercio, Carlos Mellino, Morris, Rubén Goldín, Ciro Fogliata, Ricardo Soule, Alejandro Medina, Claudia Puyó, Luciano Napolitano, Willy Quiroga, Cubero Díaz y Gabo Ferro. Un seleccionado. Este disco salió ahora, se llama Rock en estado sinfónico, y todos estos músicos graban clásicos de nuestro rock con un respeto y con una onda francamente fantástica. Por eso ustedes me pidieron pocos temas porque saben que hablo mucho. No. Entonces me gustaría que escuchemos aunque sea un cachito de Muchacho, que es un tema, es el tema número 13 del disco, que es un tema que yo quiero mucho porque es un tema de Morris de los principios de su carrera y que a mí me hacía acordar cuando me hacía la rata al colegio y me iba a pasear por el centro, al Centro Cultural del Disco, a escuchar los discos de los Rolling Stones en las casetas. Pero mientras llegaba y esperaba que abrieran, eran las 8 de la mañana, las 7:30, y era invierno, entonces el día todavía empezaba a amanecer y yo veía cómo los porteros baldeaban las veredas, cómo los autos hacían ese ruido que hacen la goma sobre el asfalto, cómo nacía el día. Entonces este tema me pegó muy fuerte por eso. Mientras estamos buscando el tema que ya va a sonar de Morris, que nos trajo Alfredo Rosso, aprovecho por preguntarte por los beatniks, justamente, ¿no? ¿También crees que ahí también está un poco el comienzo, un poco del rock acá en castellano, digamos? Sí, bueno, no solo está el comienzo del rock en castellano, sino está el comienzo de la idea de una cosa diferente. Yo te hablaba hace un rato de que la contracultura empieza con esa sensación de sentir que sos único, y el tema dice: rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Ahí está, claro. Parece un haiku japonés, son 2 líneas y te dice todo. Sí, ese es el Big Bang, claro, de nuestro rock. Y eso echa por tierra que ya quedó de modé, ¿no? Porque estamos hablando de rebeldía, y la rebeldía, si hay algo que no tiene, también es época, ¿no? Digamos, me parece que la rebeldía es necesaria todos los días, siempre. La rebeldía es eterna, y tan eterna es que después la agarra la renga, le cambia la B larga por una B corta como un signo de rebeldía y dice caminito al costado del mundo. Al costado del mundo. ¿Qué es el caminito al costado del mundo? Es eso, soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Claro. Lo entendió perfectamente Chizo y compañía. Y la renga justamente, sí, quien también es una banda que rescata a todos los pioneros, ¿no? Nacho Smilari, por ejemplo, ahora grabó con Ricardo Soule el último disco. Sí. Así que también tiene eso como generoso y como muy bueno e interesante la renga. Mirá, hablando de rescates, yo no sé si tenemos el disco, podemos hacer una pausa, poner un cachito y después seguir charlando. Sí, estamos ahí cargándolo. Bueno, estamos tirando para conversando con vos mientras. Hay un rescate que se produjo hace poco que fue el del catálogo Music Hall. Y el catálogo Music Hall fue un catálogo muy importante que por problemas jurídicos que no tienen nada que ver con los músicos estuvo congelado 2 décadas. O sea, durante 20 años no pudimos tener los discos. Los 2 primeros de Serú Girán, no pudimos tener varios discos de Papos Blues del 1 al 7, ¿no? Porque hubo una edición, pero claro, se fue enseguida y no se pudo reponer. León Gieco, Raúl Porchetto, Miguel Cantilo, o sea, Nito Mestre, un montón de gente de primera línea de nuestro rock, y se recuperó ese catálogo. Y entre esos discos hay 2 discos de Nacho Smilari con cuero. Y otro disco con La Barra de Chocolate, con Pajaritos. Bueno, todo eso ahora se recuperó. De hecho, el sello Fonocal había sacado los discos de cuero con la autorización de Nacho y ahora están oficializados. Sí. Porque esto es tan bueno lo que hizo el Instituto Nacional de la Música al recuperar el catálogo de Music Hall, que se lo devolvieron a los músicos, le devolvieron los derechos.
Entonces lo que los músicos autorizaron que saliera, ahora es legal. Es fantástico, ¿no? No se puede creer, ¿viste? Argentina 2016, que haya un tiro para el lado de la justicia, no se puede creer. Alfredo, tenemos el tema ya Dale, listo de muchacho. Morris. ¿Lo querés presentar? Dale. Sí, esto es Muchacho, es Morris acompañado por la Orquesta Sinfónica de Kiev, y todo esto fue organizado por un gran músico argentino y un gran arreglador, Gustavo Gregorio, orquestado por él también. La dirección de orquesta es de Claudio Ianni, y bueno, la producción general de Néstor Pupo, que le puso también el hombro a este proyecto, y está lo más granado de nuestro rock. Dale. Pronto amanecerá y con olor a tango antiguo que me largue a la ciudad. Amaneceres con taxis, colectivos de paseo y ese viento frío y nuevo que mañana no estará. Muchacho, pronto amanecerá y el verano está escondido detrás de algún edificio y tu cama está dormida, muchacho, y tu casa está tan sola. Ya no sabe de tus noches, de tu vida en las esquinas. Muchacho, pronto amanecerá. El día no espera a nadie y crece como un niño hasta el atardecer. Volverá el verano pronto y las noches serán tuyas. Esa vida en las esquinas que solo tú la conoces. Muchacho, pronto amanecerá. Pronto amanecerá. Muchacho, pronto amanecerá. Bueno, seguimos aquí con Alfredo Rosso escuchando música. Qué Música versión. que trajo, hay que decir, él, para amenizar la tarde y la noche. Es primera audición para mí también, es decir, yo hoy lo piqué en casa un cachito, pues este disco me llegó hoy, rock argentino en estado sinfónico, aparte mirá las cosas que hay, ¿no? Post crucifixión, Ahí está sonando cantado de fondo. por Claudia Puyó, Madre escúchame, cantado por Lito Nevia, bueno, presente por Ricardo Soule y Gabriel, su hijo. Sí. Avenida Rivadavia por Alejandro Medina, Muchacha por Rubén Goldín, Nunca lo sabrán por Luciano Napolitano y Willy Quiroga. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Miguel Cantilo. Del gemido de un gorrión, Carlos Mellino. Violencia en el parque, Emilio del Huercio.
Una manera de llegar, Cubero Díaz y Miguel Cantil, un temazo. Claro. Nunca te miró una vaca de frente de Miguel Abuelo por Gabo Ferro, que tiene el registro de Miguel. Bueno, muchachos, lo escuchamos recién. Y un camión de rock and roll de Pajarito por Ciro Fogliata. Todo con la orquesta, una joya absoluta. O sea, estoy enloquecido de contento. Y hablando de cultura rock, como bien decís vos, y también nosotros nos sumamos en ese concepto, vos también sos un itinerante, y no solamente acá en Argentina, sino también te gusta ir al viejo continente, al viejo mundo. Y un lugar que sé que te gusta mucho, hablando de festivales, es el Glastonbury, esa granja que está ahí en las afueras de Londres, y donde aparece hasta el Dalai Lama. Pasan cosas tan extrañas, ¿no? Tan locas. Contanos un poco, Alfredo, qué es, cómo vivís y qué te parece que es el Glastonbury. ¿Cómo lo puedes definir? Glastonbury es sencillamente el festival de rock más importante del mundo, pero la palabra rock le queda chico porque hay blues, porque hay funk, porque hay música, lo que se llama world music. Todo es world music, pero bueno, ok, aceptemos. Claro. Música étnica de todas partes, música folclórica de todas partes. Hay 11 o 12 o 13 escenarios principales donde hay música al mismo tiempo. Porque es una granja enorme, más grande que Parque Sarmiento, no sé cómo describírtela. Y mientras tanto, hay un montón de escenarios paralelos, pero hay también campos temáticos donde, por ejemplo, te muestran una ciudad del futuro, de un futuro posible, una distopía que se llama Shangri-La. Shangri-La es irónico el título, porque Shangri-La era la ciudad soñada, esta es la ciudad de pesadilla. Pero después hay campos verdes, hay terapias de todo tipo, hay un lugar con piedras santas en una colina donde se ve todo el festival. Y los escenarios principales pasan los grupos hiperconsagrados, y hay escenarios para bandas nuevas, hay escenarios para viejos valores que vuelven también. Me di el gusto de ver, por ejemplo, a Judy Collins, una cantante folk que yo conocí en los 60s y 70s, a sus 70 y pico de años, cantando bárbaro, impecable. A Patti Smith, como vos decís, con el Dalai Lama. Pero lo que tiene Glastonbury es que no es solamente un festival de música, es un festival vivencial, donde se revive un poco el espíritu de todo esto que estamos hablando. Claro. Toda esta mística que decíamos en el otro bloque, del indio, del Grateful Dead, de los jóvenes de los 60s, que yo creo que nunca murió, porque ese espíritu estaba en el punk de los 70s y estaba en la revolución de los 80s, que cambió la estética del rock, que le metió dance, que le metió electrónica. No hay que tenerle miedo a esas cosas. Claro. Para mí todo tiene que ver con esta cultura en la cual vivimos. No hay que tenerle miedo a los medios, a los chiches. Claro. Mientras no se distorsione el mensaje que quiere el artista tirar. Esto que decís seguramente vos lo mamaste en el Expreso Imaginario también, ¿no? Yo cuando uno imaginaba, uno leía que ahí en esas páginas estaba el rock, Almendra, y también estaban los jaivas, también había música latinoamericana, música popular, Atahualpa Yupanqui ha sido una etapa también muy importante. Digo, también todo eso también seguramente te entró por ese lado, ¿no? Esto del mestizaje, el no tenerle miedo a la música en general, a los estilos, a los géneros. Y lo aprendí mucho de mis colegas, porque por ejemplo Claudio Kleiman metió la música brasilera en el Expreso junto con Pipo Lernu, y así nos enteramos de Caetano Veloso, estamos hablando de 40 años atrás. Gilberto Gil, Hermeto Pascual, Ney Mato Grosso, pero también Pipo metió la música folclórica, que en aquel momento le teníamos miedo al folclore y al tango, porque lógicamente había como una especie de cosa de fricción, porque obviamente los tangueros habían sentido en los 60 que el rock les había quitado escenario, les había quitado figuración de alguna manera, y tenían razón, había pasado eso, pero después todo se fue integrando. Cuando volvió la democracia en el 83, empezaron los recitales, por ejemplo, volvió la Negra Sosa y Charlie León estuvieron arriba del escenario con ella. Y qué sé yo, había recitales de Don Sixto Palavecino, violinista, santiagueño y violinista, como decía él, auspiciados por León. Daniel Sbarra, que está en Virus desde hace 20 años más o menos, tocaba con Jaime Torres. Entonces empezó una cosa maravillosa que sigue hasta hoy, está profundizada. Hoy en día a nadie asusta que el rock se mezcle con el folclore y con el tango. Pero honremos a los pioneros. Claro. Gustavo Santaolalla ya lo hacía en Arcoiris, eso, ¿viste? Hace años 70. Claro. Si ponemos Quiero Llegar, escuchás tango piazzoliano, escuchás folclore y escuchás jazz. O sea, bueno, realmente yo creo que las revoluciones nunca han parado y que no hay un rock viejo y un rock nuevo. Hay un rock que
que existen todos los tiempos a la vez. Alfredo, Es tan revolucionario, es casi como la teoría relativista. ¿Hubo una evolución para bien o hubo una transformación más que nada del rock? Yo creo que las dos cosas. Sí. Se transformó para evolucionar. O evolucionó para transformarse, si querés. Pero hoy en día yo agarro y pongo a Julia Holter, una gran cantante de Los Ángeles, y lo pongo al lado a este señor que está cantando, Ricardo Soule, y no hay ningún problema, ¿viste? Porque Julia en un momento dice: voy a México porque me gusta la lluvia, no me banco el sol. Y Soule dice: hay que vivir el momento en que estás presente. Dos estados de ánimos, dos maneras de ver la vida y dos buscadores de dos contextos completamente diferentes, de dos generaciones completamente diferentes. ¿Y cuál es el problema? La riqueza es para nosotros, los comunicadores, y la idea es poder transmitírselo a los oyentes y que estén contentos y agradecidos. Y eso me lleva a algo que quiero mucho, que es el retorno de la Casa del Rock. La Casa del Rock, el gran regreso en la radio, la Rock and Pop, ese ya histórico programa de Alfredo, y que bueno, que retomás, o retomaste en estos días, hasta hace muy poquito tiempo, ¿no? Sí, en realidad, primero hay que aclarar que nunca me fui de Rock and Pop, porque soy empleado de planta de Rock and Pop. Y el año pasado, en el mismo horario, tenía un programa llamado Vino Rosso. Pero yo creo que hay algo que se adhiere a los nombres que han dejado un buen recuerdo. Y la casa dejó un buen recuerdo. La Casa del Rock Naciente se transformó un poco, humildemente, en una marca. Y me gusta que haya vuelto, porque convoca. Y si convoca para cosas lindas, si yo puedo lograr plasmar lo que me propongo, que es ser un buen intermediario entre el artista y el receptor, aleluya, ¿qué tiene de malo que vuelva el nombre? Me parece fantástico. Al contrario, es un desafío de no achancharme. Claro. Ahora, también me gusta la idea, somos atávicos. Somos atávicos. Tendemos a sentarnos en el mismo café, en la misma mesa, mirar por la misma ventana. Y somos atávicos cuando escuchamos radio también. Yo, mientras tanto, hago otros programas en radios chicas. Truco Gallo. Claro, con el señor Claudio Klema, que siempre La es un Trama honor. Celeste. Y La Trama Celeste, que quiero muchísimo, con gente como Lupita Rolón, productora extraordinaria, y Julián Marini, que ahora es productor itinerante. Anda por ahí. Pero siempre es parte del equipo. Entonces, estoy muy contento con esta profesión. La verdad que sí. Yo me acuerdo cuando ¿te acuerdas? Un micro en Cuál es, por ejemplo. Sí. También, ¿no? Que ahí donde descubríamos también bandas y rarezas que traía de la noche de los tiempos Alfredo para compartir con todos nosotros, que éramos en ese época adolescentes, cadetes, que caminábamos las calles y escuchamos, nos acompañaba siempre Mario por un lado y Alfredo con su Casa del Rock. Y espero que los haya hecho reír, porque ahí teníamos micros claro, que tenían mucho humor, y a eso contribuían mucho Héctor Armas y el chaqueño Eduardo Quintana, mis operadores, sobre todo porque me tomaban el pelo de una manera muy simpática, o sea, en la cual yo colaboraba. Por ejemplo, un día no sé qué palabra no me salía a decir alguna palabra al aire, y Armas me puso un motor que no arrancaba, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas eran muy comunes. O tomarle el pelo a los restaurantes así muy pomposos de Palermo cuando recién empezaban. Claro. Inventamos uno que era Viejo Testamento, y los mozos venían vestidos de Moisés, con las tablas de la ley eran el menú, ¿viste? Ese tipo de cosas. Nos reíamos un poco de esa pomposidad porteña que todos tenemos un poquito de eso. Claro. Yo reconozco que lo tengo también. En Falso Impostor también con Gillespie, o sea, el resumen y el rock que siempre estaba presente también. Con Gillespie me divertía mucho porque Gillespie tiene mucho humor, y habíamos hecho un micro, teníamos un productor que nos tenía carpiendo, que era Velasco. Nos tenía cortitos porque nos medía el tiempo de cada... Pero estaba bien, a mí me gustaba porque era un desafío también. No era como ahora que estoy hablando mucho. Tenía que hablar 5 minutos, entonces tenía que presentar un grupo y yo le había hecho una especie de script, de guión a Gillespie, que me tenía que preguntar, bueno, ¿por qué nos tiene que interesar este grupo? Señas particulares, y yo tenía que tirar todo en 3 minutos. Y era un lindo desafío. Y después estaba con muy linda gente, Pepe Terminielo en deportes, el Fonsi en cine, capo, el economista que está ahora con la negra, que se me escapa el nombre, que me disculpe, con la negra Bernasi. Y la verdad que la pasábamos bárbaro. Y Gillespie que se la llevaba muy bien, Danila haciendo comentarios de teatro, no, la pasé muy bien. ¿Cómo se llamaba? La Almohada Maldita. La Almohada Maldita. Y antes había sido Falso Impostor, más o menos, claro, con el mismo equipo.
Mientras aprovechamos estos últimos minutitos con Alfredo, que generosamente está quedándose con nosotros porque tiene que irse a Ya laburar, tiene que ir así. tiene que ir a trabajar cubrir muy al bien. Lollapalooza, que Claro. también prontamente comienza. De paso te pregunto, unas palabras por Lollapalooza, ¿qué te parece como evento musical, festival? Mira, como festival me parece un festival que me encanta que haya desembarcado en Buenos Aires, porque precisábamos un festival así. Creo que cada año se está organizando con más cuidado. No sé si este es la mejor alineación de los que he visto. A mí me gustó mucho el de Plant y Pixies y compañía. Pero, habiendo dicho eso, hay 2 o 3 números muy fuertes en este festival que nunca vinieron a Argentina, que si vinieron, yo no me noticié, como Mumford & Sons, banda inglesa de folk. Alabama 6, que vuelve, que esta noche está en Niceto, una banda muy importante del sur, que estuvo en Costanera Sur hace un par de años, pero pasó un poquito inadvertida. Bueno, Noel Gallagher, por supuesto. Y después hay algunas cosas chiquitas por ahí burbujeando por debajo que vale la pena conocer, porque Eminem no es la primera vez que está. no sé si no Sí, vino no. antes también. ¿Viste? Hay Sí. cosas que ya la memoria Claro, se a va. veces. Pero es la segunda. ¿La segunda? Bien. La Es segunda. bueno tener un buen apuntador. En un programa Claro, siempre sí, tiene sí. que haber alguien que te Ahí saque del está. error o de la omisión. O de la omisión. Pero lo que está pasando es que lo que yo veo mejor es que los festivales se están transformando también como somos una ciudad que está en el mapa de los festivales y de los grandes recitales. Ahí está. Es obvio que lo sabemos por los Stones, lo sabemos Claro. por todas las bandas grandes, pero es bueno que haya una continuidad. Claro. Y que la fluctuación económica no nos deja fuera de eso también, ¿no? Claro, bueno, y ahí está ahí lo que hablamos al comienzo, Alfredo. También las veces las críticas que vienen de algunos pioneros, ¿no? Que tienen esta cosa de que los festivales se transformaron en Claro. marcas, viste, en cosas internacionales, digo, ¿no? Y esta cosa que a veces no nos terminamos de poner de acuerdo, ¿no? Digo, entre la nostalgia y el creer que todo está fagocitado por el mercado. Entonces me parece que también está bueno esto, como decías, Alfredo, que también Argentina se ha tomado como un mapa dentro de lo que es el escenario Sí. del rock mundial, ¿no? Sí, el tema de los sponsors lamentablemente es un mal necesario. Claro. Es una cosa que existe en todo el mundo. Lo importante es que el rock no pierda ese germen mutante, ¿no? Es como un bacilo mutante. Claro. Y siempre lo quieren vacunar y dejar así planchado. Aislarlo Y siempre sí. saca una cepa nueva Sí, que, sí. que infecta otra vez todo el tejido social y eso es lo interesante. Para mí eso sigue ocurriendo hoy en día. Sigue ocurriendo con grupos argentinos fantásticos. Yo traje algunos que no vamos a poder terminar de escuchar, pero el disco de Prieto solista me parece una maravilla. Me gusta mucho Mi Amigo Invencible. Me gusta mucho un grupo que descubrí el otro día en el Yolanda Festival de Niceto, ¿no? Francisca y los Exploradores. Con ese tema nos vamos a ir, un Dale, tema de ellos, sí, ¿te sí. parece? Sí, que un tema precioso que habla de la playa y un romance. Los dejo con eso y nos encontramos en cualquier momento. Seguro. está. Alfredo Rosso pasó por el Jardín de los Presentes, un Muchas lujo gracias. enorme. El padrino Y de te nuestro cuento que programa. vas a ser nuestro padrino Padrino acá. de aquí en más. Así Ya haremos otro nuevo encuentro contigo y hablaremos del caso. Mientras no me griten Padrino Pelao, Nah. Un saludo y un saludo a Zoe, tu nietita. muchas gracias. Que pronto va a tener compañía. Ahí Dale. va. Nos vamos entonces, Alfredo. Nos vamos con Aloha. Aloha, que está en el disco Ra de Francisca y los Exploradores, que se puede bajar del Bandcamp. Y tiene un disco nuevo que sale en estos días. Gracias, Alfredo. Gracias. Este verano iré a verte otra vez. Me gusta tu ciudad y cómo caminas, baby. Tenés la piel del mar y como miel bailas. Tienes el pelo bien, bien y arena en los pies. Chica de la playa, me volviste loco. Todos los veranos yo te quiero ver. Chica de la playa, me volviste loco. Todos los veranos yo voy a
ahí.